Qué gusto saber que ustedes han dado ese paso y están con esas ganas, ¿verdad? De encontrarse. Sí, completar los sacramentos. Han hecho una decisión maravillosa. La mejor ahora sí que, porque es la obra del Señor. Han tomado una decisión bien importante, bien hermosa, bien bonita, a pertenecer a esos sacramentos que Dios nos ha regalado en la Iglesia Católica, ¿verdad? De hecho, la única iglesia que es de Jesús. Entonces, esos sacramentos son parte de nosotros, de la iglesia. Ustedes han tomado esa gran decisión de tenerlos. Qué maravilla. Qué hermoso es que cada día más y más, porque a veces, no sé, por las circunstancias de la vida, pues, o a veces por, no sé, puede ser que sea negligencia o a lo mejor también un poco de pues, incongruencia de nuestros padres que no nos llevan a veces al sacramento. Entonces, por razones que sean. Pero aquí lo importante y es que la gracia de Dios nos alcanza en cualquier etapa de su vida, a cualquier edad, ¿verdad? Y eso es la grandeza de pertenecer o de caminar con el Señor, ¿verdad? Hoy vamos a ver un tema muy bonito y muy importante, ¿verdad? Que es la reconciliación y penitencia. La reconciliación es parte de hecho, penitencia forma parte de la reconciliación con algunos puntos más que vamos a ver ahorita. Pero, ¿qué entendemos por reconciliación nosotros? Es una palabra que pues, es a la vez bonita, porque para ver reconciliación es porque traemos algo atrás, ¿verdad? Es porque hemos pasado algo nosotros, ¿verdad? Algún problema, alguna dificultad matrimonial, familiar. En este caso, que hemos faltado a la obra del Señor. Durante la historia de la humanidad, desde el Antiguo Testamento, hemos visto que el pueblo de Israel y todos, pues hemos fallado. Nos hemos apartado de la mirada de Dios. Aun cuando vemos las maravillas del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos da el Señor? Esa oportunidad de reconciliarnos, de volver al Señor. En este caso, en el matrimonio, pues una reconciliación tiene que fortalecer ese vínculo. En las familias, ¿verdad? En el seno familiar, a veces por alguna palabra de no perdonar, también ahorita vamos a ver, hay divisiones. Quizá por no tener esa humildad de saber reconocer que hemos fallado, hay divisiones y las familias eso es lo que vamos a ver ahora. El sacramento de la reconciliación y la penitencia. Y más que nada, el punto es que cuando nosotros hemos pecado, dice la palabra de Dios que ningún pecado, iba a escribir aquí en el pizarrón, sí, ningún pecado queda oculto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Ningún pecado queda oculto. Y todos los pecados afectan de alguna forma a la comunidad, lo que conlleva nuestros pecados. Jesús perdonó los pecados y dio a sus apóstoles autoridad para perdonar. Y la penitencia nos lleva al dolor por nuestros pecados y la reconciliación con Dios y con la iglesia. Gina y Juan, necesito que pongan atención. Más tarde entonces terminamos eso. Gracias.
esto es cómo es que el pecado nos afecta a nosotros, ¿verdad? Pero también afecta a los demás, a la comunidad. Cuando vivimos en el pecado, dañamos a nuestros familiares. Y sobre todo, lo más importante es que se va perdiendo esa relación con Dios. Sobre todo cuando nosotros no queremos reconocer. Porque Dios, por más fuerte que sea tu pecado, no importa qué hayas cometido, lo importante es que Dios te perdona. Dios te perdona. Basta con que reconozcamos que hemos fallado. Como les decía, el pueblo de Israel falló muchas veces, falló. Pero sin embargo, hace 2000 años, el amor más grande manifestado en la tierra se dio. Dios mandó a su único hijo para darnos esa redención a todos. No importó qué tan pecador sea el pueblo, pero la promesa aunque Dios haya estado un poco molesto o triste por nuestros pecados, por las fallas que cometemos, pero aún así Dios nos da la gracia para reconciliarnos con Él, de la reconciliación. Pero todo lleva un proceso para la reconciliación, ¿verdad? Dice, el sacramento de la penitencia y la reconciliación te recuerda algo que hayas hecho recientemente y que te haga sentir algún remordimiento. Por ejemplo, gritarle a alguien mientras conducías. Promoverte a base de hacer menos a los demás, hablar enojado, hiriendo los sentimientos de otro. ¿Cómo te sentirías si pidieras perdón por ello? A menudo nos gustaría encontrar alguna forma de que el otro nos perdone, algo que nos permita reparar la ofensa. Estos ejemplos a lo mejor los vivimos día con día. Somos parte de la sociedad. Entonces, y esto pues aquí dice algo sencillo, ¿verdad? Algo sencillo, algo que lo hacemos casi yo creo que hasta por naturaleza, por inconsciencia. Pero lo importante es reconocer. Aquí no vamos a ver qué traemos. Ustedes saben mejor que nadie qué es, cómo está su vida, ¿verdad? Cómo están interiormente. Lo que nos dice Dios es que no importa qué sea, pero ustedes, por su gracia y misericordia, nos levanta, ¿verdad? O quizá tú eres quien recibió la ofensa. Quizás te gustaría poder perdonar al agresor. Sentir la necesidad de pedir y otorgar el perdón es algo propio de las personas de buena voluntad. Cuando los pensamientos, las palabras o las acciones han sido intencionalmente ofensivas, las relaciones tanto con otras personas como con Dios se ven afectadas, se hace necesaria la reconciliación. Por eso les decía que esto afecta a las personas y afecta la relación con Dios. A veces usted nos pregunta, ¿qué tan difícil te resulta pedir perdón y perdonar? ¿Qué tan difícil? A veces no, nosotros humanos, casi el pedir perdón nos cuesta. Por el orgullo, por la soberbia. A veces si yo no le hablo a fulana de tal en el trabajo, con alguna situación, pues uno dice, no, pues que me pida perdón. Y a veces la perdono, a ver si perdono. O dichos comunes que te perdone Dios, yo no. Dichos comunes que no entran en esta ecuación. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y quizá no porque tú quieras, pero, o sea, esa persona se merece el perdón por algún daño que haya causado. Porque hay gente
comete tantas barbaridades, crímenes, violaciones, y a veces cuesta perdonar, cuesta. ¿Por qué? Porque quizás dices, esa persona no merece el perdón. Pero ese perdón tú lo estás haciendo para ti, para que tu alma esté reconciliándose con Dios. Por ti, porque tú no puedes vivir en ese odio, en ese resentimiento. ¿Por qué? Porque tal vez con ese sentimiento negativo, tu relación puede ser quebrantada ante Dios, porque no estás completo, porque no estás sanado. Y eso es lo que esta pregunta nos cuesta, ¿verdad? Yo les preguntaría, ¿creen que qué tan difícil te resulta pedir perdón? ¿Ustedes? ¿Difícil? ¿O perdonar? ¿Dónde está el yomero? ¿Ah? ¿Quién dice yo? A ver, yo. ¿Yomero? Ahí yo me pongo de primera. A mí me cuesta. Claro, Mira. nos cuesta a todos, nos cuesta. No es que esto diga, no, pues, yo digo, no, pues sí, yo perdono fácil, nos cuesta. A todos nos cuesta. ¿Vale? Entonces, pero, como les digo, esto es un proceso de reconciliación, de ir sanando, de ir entendiendo que solo con Jesús. ¿Vale? Dice, el pecado es un rechazo al amor. ¿Por qué el pecado es un rechazo al amor? Porque ¿quién es amor? Dios. Dios es amor. Tanto lo dice, ¿verdad? Es amor. Dios es amor. San Pablo lo repite. ¿Vieron? Entonces, Dios es amor. Y cuando estás, y aquí lo dice con palabras, digo, hasta con resaltadas las letras. ¿Por qué? Porque vives en el pecado, rechazas el amor. Lo rechazas. Y a veces ya se nos va haciendo fácil. Muy fácil. Por eso vemos tantas maldades en el mundo, tantas injusticias en los gobiernos, tantas injusticias, tanto narcotráfico, tanta, no sé, la delincuencia organizada vemos en los países. ¿Por qué? Por el rechazo al amor. Porque no tienen amor, porque no hay amor. Yo no creo que una persona que secuestre, que mutile, esté relacionada con el amor. Yo totalmente no creo. ¿Por qué? Porque no tiene esa relación con Dios. Porque no aclaman al Espíritu Santo. ¿Qué prefieren? La comodidad del mundo, de lo que lleva a la sociedad. Sin pensar que no vamos a ser eternos en esta vida. Que si Dios nos tiene aquí es por una misión. Para conocer, amar y servir a Dios. Conocer, amar y servir a Dios. Si no, ¿de qué nos vale este pasaje de la vida? Que es muy corta. Y lo vemos con esta situación que estamos pasando, ¿verdad? ¿Cuántas muertes, repentinas, y a veces no nos da, yo creo que la oportunidad de reconciliarnos. ¿Qué pasa? Pues se pierde la vida eterna. Y eso es lo que hoy nos invita el Señor. Reconciliarnos y ir ganándonos esa vida eterna. Y ustedes han dado un paso muy importante para ello. Bueno. Dice, el pecado no es simplemente transgredir una norma. El pecado debe entenderse en el contexto del amor. Dios nos ama muchísimo. Incluso cuando muchas veces no somos capaces de volver a amar. El pecado es fallar al amor que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. Lo que les decía, el amor más grande mostrado ahí en la cruz. El amor más grande.
Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que tuviéramos vida eterna. Dice, el pecado es ante todo fruto del egoísmo, que hablaba aquí la hermana. El egoísmo, negarse a pensar en el otro, incluso antes de que se manifieste en las acciones. Como amar a Dios y amar al prójimo son lo mismo. El pecado siempre se manifestará a través de nuestras relaciones con los demás. Y el pecado es ante todo fruto del egoísmo. Somos quizá egoístas a veces. Por la humanidad nos lleva, ¿verdad? A veces pensamos siempre más en nosotros, en el yo, en el yo, en el yo, y en los demás. Siempre predomina el yo. Pues más, yo como voy a perdonarle a ella, si él fue el que me agredió, o ella fue el que me agredió, o yo. Y ese es egoísmo. ¿Y necesita para esto? Pues aceptar también que otras personas también fallan y a lo mejor quieren también, a través de por ustedes mismos, que utilizan esos instrumentos, de que otra persona también quiera pedir perdón. Quiera ellos también reconocer su falta. ¿Hasta dónde nos cuesta a nosotros decir, claro que sí te perdono? ¿Hasta dónde nos cuesta? ¿Hasta cuándo? Es una de las opciones del acto penitencial de la misa. Reconocemos haber pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Verdad? Es bien importante esto cuando nosotros en la Santa Misa, al inicio de la celebración, por eso casi se empieza con eso. Y yo confieso, reconozco, ¿verdad? He pecado. De pensamiento pecamos. Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores. Porque el único justo, el único santo es Dios. Yo confieso, el pecado puede darse en nuestras palabras, acciones, pensamientos, actitudes, y cuando no hablamos o no actuamos con amor. Todo va relacionado con el amor. Con el amor. Inclusive la palabra de Dios nos dice en Corintios, San Pablo, los Corintios, puedes tener todos los dones que Dios nos puede dar, pero si no tengo amor, porque la alabanza de misa de 8:30, andarnos esa alabanza, si yo no tengo amor, nada soy, nada soy. El amor todo lo puede, el amor es compasivo, el amor es misericordioso. Eso dice la palabra de Dios. Eso no es que yo me lo estoy inventando. Eso dice. Y si dicen la palabra de Dios, es totalmente cierto. La palabra de Dios es única, santa, única. Por eso cuando les inspire a ustedes leer las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, háganme cuenta que Dios les está hablando a ustedes. Dios les está hablando a ustedes. Y cuando ustedes oran, hay que enseñarnos también a orar, porque a veces también hay que reconocer que en el catolicismo a veces nos cuesta saber orar. Quizá cuando éramos niños nos enseñaron a rezar. Y es bien bonito, es bien importante también rezar. Es llevarle rosas a María. Y a través de María, porque ella aboga por nosotros. Nos lleva a Jesús. Pero esas oraciones también que ustedes espontáneamente les sale ante el Señor, ustedes hablan directamente. Van teniendo una reconciliación y sobre todo una relación. Cuando ustedes oran, ustedes hablan con Dios. Cuando ven las Sagradas Escrituras, Dios les habla a ustedes. Dios les habla.
Entonces, qué maravilloso, importante y bonito es, ¿verdad? Que empecemos, o aquellos que estén leyendo las Sagradas Escrituras, sigamos con ese amor, con el amor que nos habla el Señor, ¿verdad? Ir creando un vínculo, querer reconciliarnos con Él. Y a través de esa reconciliación, que vaya creciendo más esa unión, esa relación, por eso es relación con Dios. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿O ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Los efectos del pecado. En el relato de la creación que nos presenta en Génesis, un libro del Antiguo Testamento, Adán y Eva experimentaron la armonía consigo mismos, con Dios, entre sí y con la creación, hasta que la serpiente entró en el jardín y ellos pecaron. En Génesis 3 vemos las consecuencias de desobedecer a Dios. Génesis 3. Para leerla, para... Dice la tentación y la caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo de Yahvé. Dios había hecho. Dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él si no lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, ¿no es cierto que morirían? Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzarle el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé que Dios se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Te alabamos, Señor. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Que Dios hizo a Adán y Eva en armonía. En armonía, ¿verdad? Para que fueran pareja, para que procrearan y se multiplicaran. Pero, como también vemos que el enemigo es astuto. Yo veo con el enemigo, ¿verdad? ¿Cómo entra en la relación? ¿Cómo entra el pecado? En este caso, pues la verdad que es el enemigo mismo. El pecado de la desobediencia. El pecado de la desobediencia. Entonces, ¿cómo entra sutil y dice, no, mire, ¿por qué no van a comer de ese fruto si van a ser más que Dios? Entonces, ¿cuántas tentaciones hay en el mundo, verdad? ¿Cuántas tentaciones hay que nos llevan al pecado? Y lo peor de todo que Eva cayó. Eva cayó. Y a veces, pero no se conformó ahí, sino que también se llevó entre los pies a Adán. Y eso pasa también en nosotros, en los matrimonios, en los hombres. A veces también las mujeres nos llevan. Por eso empezó. Dicen cómo empezó el pecado. Por una mujer. No, pero a Adán, Eva no le puso una pistola para que comiera. La voluntad propia. Porque bien le hubiera dicho a Eva, no, mira. Exactamente. Si lo hubiera, ¿sabes qué? Tú ya pecaste.
a él, si él hubiera también dolido que ella pecó, pues él hubiera detenido para él también. ¿Y cuál es aquí lo peor de todo? Que cuando vives en el pecado, ¿cómo se sintieron ellos? Avergonzados, que fallaron. ¿Se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Que no estaban desnudos antes de que pecaran? Se escondieron. Eso es esconderse en la oscuridad porque habían pecado. Dice que cortaron unas hojas de higuera y se las pusieron. ¿Por qué? Porque eso es esconderte de Dios. Bien te puedes esconder abajo. Dios te mira. No te puedes esconder de Dios. Y también Adán también tomó su parte. ¿Por qué? Porque dijo, la mujer que me pusiste. La mujer que me pusiste. ¿Cómo también nos domina el egoísmo? Le estaba culpando. ¿Sabes qué? Yo soy, Señor, yo fallé. No, ella no fue. Yo fallé. Si ella falló por su cuenta porque la serpiente le engañó, pues cada quien, porque la salvación es individual, ¿verdad? Pero él también fue parte de ese pecado. Él también se ensució y a la vez también Dios pone también pruebas en nuestros caminos. Bueno, en este caso, pero ¿por qué puso un árbol prohibido? ¿Por qué? Porque también quiere ver qué tan fuerte o qué tan es nuestra fe. ¿Qué tan fuertes somos? ¿Qué tanto amor tenemos? ¿O qué, como decía la desobediencia? ¿Hasta dónde podemos nosotros obedecer? ¿Qué le costaba a Eva decir no? No. Bien, la serpiente le puede mostrar que puedo ser dueña y ella y Adán, dueños. No. ¿Por qué? Porque Dios me crió. Soy hija de Dios. Soy hijo de Dios. Él es todo para mí. Pero, ¿qué nos muestra? Que caemos. Caemos. Y al caer, pues, tenemos la reconciliación. Eva falló porque dijo no al Señor en ese pecado, pero María dijo sí. María Santísima, ella dijo que sí. Una mujer valiente, humilde, pura, sencilla, quizá con algo tan grande que de decir al Espíritu Santo que iba a tener un hijo. Y espérate, yo que me van a es que el Espíritu Santo te va, yo no conozco varón, pero el Espíritu Santo vendrá. Entonces, ¿cómo iba a decirles? Es que estoy envasada por obra del Espíritu Santo. Le van a juzgar de loca. Sin embargo, aceptó. Digo, sí, aquí está la esclava del Señor. Esa palabra fuerte, pero antes nosotros quisiéramos ser los esclavos del Señor y servirle, pero el pecado también nos aparta de ese sí. Y este es el proceso de la reconciliación, ¿verdad? La alineación de sí mismo. Si después de que Adán y Eva pecaron, se abrieron entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. Cuando pecamos, la vulnerabilidad que conlleva a confiar en otros se viste de una actitud defensiva, como lo vemos en Eva y en Adán, ¿verdad? Alineación con Dios. Dice, el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Dios.
Ahí una parte, pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Y también alineación de Dios es como cuando Eva pecó. Alineación de los demás es porque también Adán fue parte de ellos, ¿verdad? Dice, ¿cómo pastoreó Jesús a los pecadores? ¿Cómo pastoreó Jesús a los pecadores? Dice, Jesús vino a reconciliarnos y a salvarnos. Sanó y fue misericordioso de modo humano. También le dio a sus apóstoles el poder para perdonar los pecados. Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Ahí llevamos en el perdón. Dice Juan 20, 22 y 23. Dice, la iglesia continúa el ministerio de la reconciliación realizado por Jesús a través del sacramento de la reconciliación y la penitencia. ¿Por qué es tan importante esta lectura? Juan 20, 22 y 23. Porque Jesús les dio autoridad a los apóstoles. A los apóstoles. Entonces, dice, a los que perdonen. O sea que también Dios pone instrumentos, ¿verdad? Para como pone Juan 20, capítulo 20, 22 y 23. Juan, el evangelista Juan, el cuarto evangelista. Juan, el cuarto evangelista. Sí, Nuevo Testamento. Si los evangelios, acuérdense que es Nuevo Testamento. Allí empieza el Nuevo Testamento. Capítulo 20. Esto sí, ¿por qué es importante esto? Porque a veces, bueno, voy a entrar un poquito en detalle, pero los hermanos de otras religiones, bueno, no religiones, denominaciones, este capítulo no lo entienden. No lo entienden por qué. Porque ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué la iglesia tiene sacerdotes? Si quieren, apúntenlo por ahí. Sí, ahí, y luego lo leen cuando tengan tiempo. Sí, ahí dice exactamente eso, que a los que se los retienen, a los que perdonan, o sea, a los que si no quieren perdonar, o sea, se los retienen. Porque Dios les dio autoridad. Jesús le dio autoridad a sus apóstoles. Pero, dice, por medio del Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es importantísimo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no podemos ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Jesús ya vino hace 2000 años. Entonces, cuando Él se fue, Él dijo que era bueno que Él se fuera para enviarnos el Paráclito, la promesa. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu. Todos tenemos el Espíritu Santo. Hay que invocarlo, hay que llamarlo. Y nuestras vidas van tomando esa unión con Dios. Por eso es esto. Ustedes no sé si también aquí hay para bautismos. Sí, ¿no? Importante, ¿por qué? Porque en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. El bautismo. No, por eso te vamos a ir. Por eso Dios nos dio esta iglesia católica sacerdotes. Sacerdotes es algo especial. A veces lo vemos como tan simple, o sea, que están así en el altar y dicen misa, pero no. Tiene una autoridad. Por medio de Jesucristo, no por ellos mismos. Pero esto lo vamos a ver. Dice, perdonar los pecados era una parte fundamental del ministerio de Jesús. Lee los siguientes pasajes del Evangelio y analiza cómo Jesús se preocupa por los pecadores. Vean, por eso yo les decía que cómo Dios envió a Jesús, ¿verdad? Para redimirnos. Porque Dios mandó a Jesús para por medio de él, ¿cuántas sanidades no hubo? Muchísimas. Dice
Dice, son 4 citas bíblicas. Si quieren. No se ve. Sí, ahorita, oh, sí. Ahí están 4 citas bíblicas, ¿verdad? Luego las vemos, pero sí se puede leer. Sí, yo aquí la tengo. Vamos a leer Lucas 19, 1, 10. ¿Sí traen Biblia? Sí, dale, porque está a lo mejor. Busquen Lucas 1, 19, 10. No, Nuevo Testamento. Los evangelios son Nuevo Testamento. Lucas. Ah, sí. ¿Alguien le falta Biblia? Aquí lo vamos a prestar. Con la arma del... ¿Alguien quiere leerla? Amén, hermano. El último hermano va a compartir la palabra de Dios. Entró en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y ricos. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a una muro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alanzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean qué lectura tan hermosa, ¿verdad? Aquí hay 3 puntos importantes, más por tiempo no vamos a pensar. Por tiempo no vamos a pensar, pero 3 puntos importantes. Jesús iba a pasar por allí y había un republicano recaudador de impuestos, que era mucha chaparrito. Entonces, ¿qué pasa cuando sabes que viene Jesús? Lo primero es que tú quieras acudir a Él. Lo importante es que puedas acudir a Él. Porque Jesús pasa todos los días, pero a veces no tenemos esa decisión de ir. Y Jesús se va triste. ¿Por qué? Porque no tenemos ese saqueo entre nosotros de reconocer y de ir a su camino, a su paso. Y Jesús subió a un árbol para verlo, con las ganas y Jesús vio esa intención, saqueo. Jesús vio. ¿Y quién era saqueo? Era un publicano que cobraba impuestos y les cobraba, yo creo que hasta de más. Yo creo que los extorsionaba. ¿Por qué? Porque él reconoce que falló. Él reconoce. Le dice a Jesús: Señor, si he fallado, les voy a dar 4 veces más. O sea, reconoció su falta. No se. Entonces, él reconoció su falta. Le había cobrado de más. Entonces, Jesús ve ese arrepentimiento. Jesús ve esa reconciliación. Le dice: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Porque lo hizo con amor. Entonces, cuando tú encuentras a Jesús y tienes una reconciliación, tu vida no es igual. Y esas 4 citas están bien importantes. Bien importantes. Por tiempo, como digo, no las vamos a hacer todas. Pero hay otra. Hay otra que a mí en lo personal se me hace también muy maravillosa, y es Marcos 2, 1 al 12.
no, bueno, pues, pero esto habla del paralítico. Paralítico. Jesús está en una casa predicando. ¿Sabe el paralítico? A lo mejor él no sabe. ¿Por qué? Porque dice que lo llevan 4 amigos. 4 amigos. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos amigos que quizás nos llaman a la iglesia? Nos vamos apartados. O tenemos una necesidad. En este caso, el paralítico, pues, en la camilla. También esos 4 amigos también podemos nosotros tomarlos como los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que leyendo las Sagradas Escrituras, los evangelios, nos llevan a Jesús. Nos llevan a Jesús. Esos grandes amigos evangelistas. Pero en este caso, ese paralítico, cuando le llevaban los amigos, 4, yo creo que de cada esquina, con la yo creo que apenas ponían. Pero dice que había tanta gente que no pueden entrar por la puerta. ¿Qué hace? Su insistencia es de abrir el techo. Pero ellos querían estar con Jesús. Qué maravilla, vamos, por favor, entramos. Miren qué amigos, esos amigos, ojalá los tuviéramos nosotros. Busquemos esos amigos, ¿verdad? A veces busquemos esos amigos, disfrutemos, compartamos. Porque a veces nosotros tenemos amigos de cantina, de parranda, de juegos, pero a veces cuando la necesidad, ¿dónde están? ¿Dónde están? Se apartan, ¿verdad? Entonces, más están en la conveniencia. Entonces, ellos lo llevaron, imagínense qué amigos llevaron a Jesús. Entonces, Jesús al ver esto, ¿qué le dice? Tus pecados quedan perdonados. Fue lo primero que les dijo. Tus pecados te quedan perdonados. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que ese paralítico iba para que le perdonaran los pecados? ¿Para qué iba ese paralítico a Jesús? ¿Él qué quería? Él quería caminar, ¿verdad? Él quería caminar. Pero sin embargo, Jesús fue lo primero que le dijo. ¿Por qué le dijo Jesús? Porque Jesús no nomás te da ese milagro, sino que también te sana tu corazón, te perdona. ¿Y por qué le digo primero? Tus pecados quedan perdonados, porque esa es la primera enfermedad que nosotros necesitamos de sanar. Nuestra alma. Nuestra alma. ¿Cuántos sabemos que caminamos bien? Que caminamos, que nos movemos por nuestra propia cuenta, pero estamos enfermos del corazón, enfermos del alma. Y ese paralítico, miren, cuando, inclusive a Jesús allí, cuando hay gente con envidias y los fariseos, todo le dicen a Jesús, ¿quién era él para perdonar? Como siempre habemos negativos en todo el mundo, ¿verdad? Siempre. O buscamos la manera nomás de estropear la grandeza. En la iglesia, en el trabajo, en todos los lugares. Les dice, mi Padre me dio autoridad para perdonar. Y después que le dice, levántate, toma tu camilla. Sana. Y sanó. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hace. Quiere que nos reconciliemos y a la vez también ustedes si traen un dolor, alguna necesidad, sanar. Ustedes amados. Pero esto también, tiene, como les digo, tiene un proceso, ¿verdad? Algo, una confesión. Nosotros, los católicos, ¿verdad? Decir los pecados al confesor. Tipos de pecados. Todos los pecados pertenecen a una de estas dos categorías. El pecado venial tiene lugar cuando no nos preocupamos por los demás. Podemos ser duros al hablar, criticar a los demás o abusar de otros. Los pecados veniales no nos alejan totalmente de Dios, pero el hábito de ofender al prójimo, aunque sea en cosas pequeñas, debilita nuestra relación con Dios. Debemos tomar en serio el pecado venial porque puede llevarnos cada vez
a ser más egoístas. La palabra egoísta es como viene otra vez. Dice el pecado venial, pues como no es tan malo, pues, ¿verdad? Pero es pecado. Tampoco es una gotera tan mala, ¿verdad? Es mucho una gotera tan mala, Una gotera. pero si dura mucho esa gotera, dice, se nos va haciendo grande. Hasta llegar al pecado mortal, exactamente. O sea, va creciendo y ahí está. Y que diga, y a veces decimos, es un pecadillo. Un pescadito. Un pescadito, sí, pequeño. No pasa nada. Una mentirita ahí nomás para que no. Blanca. No. Mentira es mentira y pecado es pecado. Entonces, el pecado mortal, también destruye de una manera seria nuestra relación con Dios, con el prójimo, con el mundo y con nosotros mismos. 3 condiciones son necesarias para que un pecado se pueda considerar pecado mortal. Y eso nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Porque también ustedes vayan creciendo en la fe también. Creo que ahí el hermano tiene el catecismo, qué bueno que también acá, hermano. Y esto lo vemos en el numeral 1857. En el numeral 1857. A veces tiene 2 de estos, pero son estos. Porque también vayamos creciendo, también eso se puede más fácil, ¿verdad? Numeral 1857. No sabe, ¿verdad? ¿Alguien? No lo he encontrado. ¿Saben cómo buscarlo en el catecismo? Vean, vamos. Ayúdenme, hermano. Alrededor, al ladito de cada de cada estrofa trae un número y ese es el que van a buscar. Grandecito. Sí, el grande, cualquiera. Entonces, si abres el catecismo en cualquier página, pero tú ya te dicen el número, lo abres aquí. En la página 521, ¿verdad? Por número. ¿Tienen catecismo? Para que se ¿Cuándo vea. tienes catecismo? Eso es. Y se ven unos numeritos más chiquitos, ahí esos no son, esos están relacionados con el mismo, pero es el más negrito. Sí, es el más negrito frente a la párrafo. Está en la página 521. Para que lo lean. Y lo vamos relacionando con Leti. Para que un pecado sea mortal, se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave, que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Ahí. Sí, ahí nos está, y entonces aquí también nos lo pone con puntos, ¿verdad? El acto es malo, materia grave, o sea, el acto, lo que lleva, ¿verdad? Y la persona sabe que es un acto malo
días estamos con nuestro conocimiento. Perfecto conocimiento. Entonces estamos todavía más. Y la del tercero es, la persona elige hacerlo de todas formas. Ahí todavía es un sentimiento. O sea, ahí pecamos, por eso es pecado mortal. Porque sabiendo que es pecado, aún así lo hacemos. Sí, se comprende. A veces de repente por ahí, cuando el pecado mortal, a veces no, quizás no, a lo mejor no sabemos, porque quizás hasta por ignorancia no sabemos, pero cuando sabes tú que es malo y lo cometemos, ¿verdad? Es un pecado mortal. O sea, el aborto. Sabemos que es desgarrador a la mujer. Bueno, también el hombre pues también es, a veces es o participante. Por las razones que sean. Por las razones que sean. Si la pareja, o en este caso la mujer, sabe que es pecado mortal, ¿cuál va a hacerlo? Igual está ahí en la clínica, o donde sea. ¿Por qué no cumplirlo con el? Entonces, ahí entra un pecado mortal, ¿verdad? Dice, los pasos del rito. El sacramento de la penitencia y la reconciliación se celebra de manera individual o en un servicio comunitario. En ambos ritos debe haber una confesión y absolución individuales. O sea que Dios nos perdona, ¿verdad? Pero tiene su proceso, ¿verdad? Y sus normas. Para hacer una buena confesión, dice, los pasos del rito, ¿verdad? Los pasos del rito. El sacramento de la penitencia y la reconciliación se celebra de manera individual o en servicio comunitario. En ambos ritos debe haber una confesión y absolución individuales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una contrición, ¿verdad? Una contrición. ¿Qué es? ¿Qué es una contrición? Cuando vamos a la confesión, es importante, a veces no nomás tenemos que ir porque están confesando, vamos. Hay que hacer una confesión, hay que nosotros entrar en nuestro interior y hacer un repaso de qué hemos fallado, qué hemos ofendido, cuáles son nuestros pecados. Claro, a uno se nos olvida. Pero en el momento de la confesión, no callar por pena ni por vergüenza. Si nos olvida, no pasa nada. Pero por eso es un momento íntimo entre ustedes con Dios. Quiero hacerlo. Decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Reconocemos nuestros pecados y los confesamos. Quizás un pasaje en la escritura nos hizo reflexionar un campo de nuestra vida en el que hemos amado, en el que no hemos amado lo suficiente. Padre, soy como el hijo mayor del evangelio que usted leyó en misa. Me cuesta trabajo perdonar a los demás. O a menudo soy impaciente con mi familia, o he pecado y deseo la absolución. El sacerdote te dará una penitencia. El acto de dolor, a menudo una oración, una lectura de la escritura o una acción nos ayuda a sanar el pecado y de alguna forma repara el daño que nuestro pecado ha causado. O sea, todos nuestros actos pues llevan una acción, ¿verdad? Toda acción tiene una reacción. Hemos pecado, pues hay que tomar la penitencia. Entonces, incluso aquí dice, ¿por qué debo confesarme con un sacerdote? O sea, a lo mejor ustedes no lo han escuchado, o a lo mejor con el tiempo lo van a escuchar. ¿Por qué debo confesar con un sacerdote? Pues, si es humano como yo, ¿verdad? Como les digo, pecador como yo, o muchos de los hermanos separados dicen, o hasta peor que yo. ¿Verdad? Pero por eso nosotros, la Iglesia Católica, nos da eso, como les sabe, que Dios nos tiene aquí para... ¿Por qué debo confesar con él?
parado, le estaba preguntando al padre. Ajá, ya, él le dijo, ¿por qué tienes que confesarte con él? Yo, mire, la hermana me mandó unos en YouTube, Sí. entonces ahí me pueden dar. Mira esa entrevista. Exactamente. Yo no me empleaba a fondo porque a lo mejor por el tiempo, a lo mejor no la he visto, pero qué bueno que vean y esa pregunta la van a ver y la van a escuchar con más frecuencia. Ellos dicen que ellos pueden confesarse directamente con Dios. Claro, ellos pueden decir a Dios sus pecados y orar en oración y reconocer sus pecadores. Pero por eso tenemos nosotros también los sacerdotes para acudir al sacramento de la reconciliación, porque ellos son los que nos perdonan. Pero Sí. una intercesión allí breve. Pero ¿saben ustedes por qué ellos no quieren una confesión con el sacerdote? A ver, ¿quién se atreve a comentar el por qué? Ellos anulan el sacerdote. Porque recuerden que Jesús instituyó la iglesia sobre Pedro, ¿verdad? Pedro, tú eres piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y a todos ellos les dio autoridad, ¿verdad? Para lo que dijo el hermano al principio, para perdonar los pecados. Esa autoridad se le puede dar a esos discípulos, ¿verdad? Entonces, si reconocen al sacerdote, tienen que reconocer al Papa, ¿verdad? Es el magisterio de la iglesia. Cosa que ellos no hacen. Sí, la ¿ven? jerarquía. Entonces, ellos no vienen directo a decirles a ustedes, pues es que nosotros nos fuimos protestando y nos alejamos del Papa. No, ellos van a cuestionar, ¿verdad? Ese es un hombre. Pero si ustedes son astutos, como su hermano está enseñando, ustedes van a tener esa respuesta. Pero sobre ellos, Jesús les dio la autoridad. Ahí está en Juan 20. Mira. Que leyeron. Dios, Jesús les da autoridad. Autoridad. Inclusive esta Biblia que decía nuestra hermana de Pedro, eso lo ven en Mateo 16, 18, donde Jesús instituye la iglesia católica solamente porque Jesús le dice a Pedro, mi iglesia, en singular, no en plural. Él no habla de mis iglesias, 2000 años. Y después le dice, lo que haces en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que haces en la tierra, quedará atado en el cielo. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. O sea que la iglesia puede tener problemas, dificultades, puede haber cosas tremendas con los obispos, inclusive papas, pero es fundada por Cristo y no va a terminar jamás. Inclusive decía el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, un gran teólogo de nuestra era, de nuestra iglesia, que todavía vive, 96 años creo que tiene. Él dijo que quizá la iglesia católica del futuro, a lo mejor quizá vaya a ser más pequeña, muy pequeña. Vaya a ser la mera, o sea, la que quedó porque esos permanecieron en la roca de Cristo, porque Cristo la fundó. Ahora vemos 30 y tantas mil denominaciones, como ven ustedes en todo el mundo, ¿verdad? Pero ellos vienen de Martín Lutero para acá, de 1517 para acá. Y otras apenas tienen 100 años. Por eso le dijo a Pedro le dio autoridad a Pedro. Le dio autoridad. El Señor le da la autoridad a los sacerdotes. Juan 22. Cuando nos preguntan, ¿dónde está la Biblia? No, ahí Sí. Estén listos y los puestos. apóstoles, ¿qué son? Los sacerdotes. Entonces Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados, serán liberados. Habla de la confesión. Porque también nos preguntan, ¿dónde dice que hay confesión en la Biblia? No dice confesión y continúa diciendo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan se les serán retenidos. Palabra. Gloria a ti, Señor Jesús.
así dice Jesús, para los que los retengan, yo se los voy a, no, se han retenido. Bueno, ustedes se lo retienen, pero yo no se lo retengo, no, dando autoridad. ¿Pero por qué? Porque sale de Jesús, sale de Jesús. Jesús les dio eso, o sea, no los apóstoles van y a perdonar o a no perdonar por su cuenta. No, ahí está. Ahí está muy, muy clarito, ¿verdad? Y eso es lo que hacen los sacerdotes. Uno se confiesa y él te perdona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, yo soy el Padre Juan, yo soy el Padre Boster, yo te perdono porque yo soy el Padre Boster, o el Padre Juan, o el Padre Chelo, o el Padre Luis Toro, yo te perdono porque yo soy el Padre. Da la solución por él. Porque Dios te da autoridad. Y es el vínculo entre los pecados. Claro, tú, como les digo, también pueden orar y pecadores ante Dios. Pero tenemos esas manos que consagradas. Es el único, imagínense, sacerdote, de medio del Espíritu Santo, hacer el pan, esa hostia, por medio de la transacción del Espíritu Santo, hacer el cuerpo, recibir el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús. Puede haber grandes predicadores, puede haber grandes teólogos, grandes maestros, grandes licenciados en teología y todo. Y grandes predicadores que dan temas tremendos, donde llenan estadios, donde hay sanación. Pero el único que tiene las manos consagradas es el sacerdote. El único que Dios le dio autoridad para Juan 20, ¿verdad? Entonces, sí. No, también. Acto de contrición y absolución. Tienen bastantito espacio. O sea, ellos usualmente se van antes de misa. ¿Sí? La reconciliación dice que lleva a cinco pasos. 5 pasos aquí, por eso los puse aquí, bueno, el penitencia yo lo he puesto, pero también aquí está abajo. Dice, examen de conciencia, lo que vemos, ¿verdad? El arrepentimiento, sobre todo el arrepentimiento, ¿verdad? Que reconozcamos de veras que estamos arrepentidos, no que vayamos a confesarnos por tradición o porque están confesando, ¿verdad? Necesitamos ese arrepentimiento, que salgamos ahí después de cuando confesamos de que el Padre nos dice, pues vete en paz. Salgamos y casi, o sea, con gozo de llorar, de decir, Señor, sí, yo sé que tu misericordia es grande, nos alcanza, siente esa paz, siente tranquilidad, que vas cargando ese pecado que a veces dices, ya no puedes vivir en paz, ¿verdad? Por los pecados que cargamos, ¿verdad? Dice, sobre todo la penitencia. O sea, la penitencia es la que el sacerdote nos deja, ¿verdad? Así. A veces es conforme a nuestros pecados pues también del Padre también hay pues diferente penitencia, que cuando confesamos y reconocemos y el Padre dice yo te perdono y vas y muchas veces pues nos deja hacer unas oraciones, algunas pues, visitas al Santísimo o algo, ¿verdad? 10 minutos en el Santísimo, rosarios, Padres Nuestros, bien importante porque es parte de todo lo que es la reconciliación y la confesión, ¿verdad? Por eso la reconciliación y la confesión. Exactamente, o sea, sí, y también es estos tres también, para nosotros pues también nos hace más sensibles al Espíritu Santo cuando empezamos a tener, entonces ya nos cuesta menos perdonar, sobre todo también pedir perdón, ¿verdad?
algo bien importante que a veces, quizás antes a lo mejor nos costaba. Ahora ya vamos siendo más sensibles al Señor, al Espíritu Santo. Y ya poco a poco nuestras vidas van teniendo esa relación, esa comunión con Dios. Y sobre todo, pues, una relación más. Rito de penitencia. Cuando salimos de la capilla de la reconciliación, ya se nos ha perdonado los pecados que hemos confesado. También los pecados que sin intención omitimos. Cumplimos nuestra penitencia y comenzamos de nuevo. Han quedado perdonados nuestros pecados que hemos dicho. Que hemos dicho, Padre, han quedado perdonados. Y también aquellos que omitimos sin intención. Aquellos que se nos olvidaron, ¿verdad? Se nos olvidaron. Quizás a lo mejor en su momento, pues, por naturaleza, nos ponemos nerviosos. Casi la mayoría, no sé, yo no sé si hay alguien que no se ponga nervioso cuando está empezando. No es fácil, ¿entiendes? Autoseñalarnos en los demás. A veces pasa mucho, exactamente, pasa mucho que yo no voy a la iglesia porque ahí está fulano de tal y no me gusta y esto, lo otro. Si yo lo conozco y es un pecador y esto, ¿para qué voy? O yo no voy a misa de fulano de tal porque no está los que van allí o los que están allí enfrente o esto y el otro y nos gusta nomás señalar. ¿Verdad? Entonces, eso pasa frecuente. Entonces, esos hay que ir sanando, confesando. Y los que, como les digo, porque por omisión se nos olvidó, también quedan perdonados. Dice, hasta dónde nos alcanza la misericordia de Dios. ¿Verdad? Hasta dónde nos alcanza. Se nos olvidó y... bueno, exacto. Bueno, no se lo olvida, pero por Dios, por eso es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros sí se nos... Pero a veces sin intención se nos olvidó, pero por vergüenza. Fue sin querer queriendo. Sin querer queriendo, callamos algo. Pues entonces sí. Es el corazón. Sí. Entonces a veces yo traigo esto y cómo se la vergüenza. A lo mejor, como les digo, este es un proceso y un inicio para ustedes. Por eso es un acto de contrición al principio. Los que no se han confesado ¿cómo han vivido? ¿Por qué razón no se han confesado? Ay, pero... No, Pero se puede hacer una cita. se puede hacer una cita para hablar. Es primera vez. Sí. Como dijo el padrecito, que ahora es sacerdote, ¿verdad? Devocional, dice que cuando fue a confesar, empezó una tarde y ya pasada la noche, el sacerdote le dijo, y venga mañana, y así siguió, porque fueron muchos pecados, pero sin el chiste es el examen de la conciencia, ¿verdad? Tu conciencia del Espíritu Santo te va a decir esto o lo otro, y si se te quiere olvidar, también te dice. Sí. Ay, padre, pues, no. Bueno, y pecados mortales a veces, pues no sé, digo que nos cuesta más. El padre hace mucho énfasis en decir, díganme sus pecados, no que yo soy así porque mi esposo es así. No. Yo soy así, no, bueno, porque o sea, vamos a confesarnos, de todas maneras nos estamos excusando. Y ahí mismo aceptamos decir, sí, critico, yo queremos decir ¿verdad? Sí, Luego se confiesa después. el otro, le echa la culpa al esposo. Hay mal carácter. O yo hice pecado porque mi esposo me dijo. Tenemos que examinar y qué queremos. Los esposos somos un pan de Dios. Sí, eso es paciencia, por eso es favor. cada quien, ¿verdad? Eso es cada quien. Eso es como digo lo individual, ¿verdad? Y díganle todo lo que quieran para ustedes. Reconociendo los pecadores. Y el padre a mí me sorprende mucho. Una paciencia.
y él se sienta y él está de espalda, ¿verdad? Era, Cara a cara. Pero hay unos que sí estamos entra ahí. y él está volteado, y se sienta ahí, y nada más. Como todavía él agarra esa postura de un Cristo, ¿verdad? De que no está bien. ¿Verdad? Y que diga, es Y de la él iglesia, sí, ¿no? sí, Y hasta- de la iglesia. sí, porque uno pues obviamente llega a acusarte y él está volteado. Wow, yo nunca había visto que un sacerdote hiciera eso. Entonces él pone su silla y atrás, reconocer nada más. No hago todo lo que no hago que pudiera hacer. No, él está de espaldas, pues. Sí, nomás que en este caso, pues bueno, ahí va a haber contado los que hacen eso. Les va a tocar que a lo mejor sí van a estar frente a frente, pero tengan la seguridad que es, hagan en cuenta que Él es el que está entre Dios y ustedes. Ahí por eso es confesión. Por eso, nada, no tengan pena. Diga que me conoce y que me vio y que yo sé. Nada. No, nada. Ya le tiempo empezó el Él, examen de conciencia. sí, por eso Dios luego pone, no se va a divulgar nada, porque están consagrados. Por eso es el sacramento de la confesión. Aunque cuando vean cara a cara y sí, pero no. En este caso, Padre, por favor, si nos das esta chance, pero cuando se confiesen, ¿verdad? Entonces tengan la plena confianza. Es entre ustedes y Dios. No utiliza para esas palabras que salen de su boca, pero son palabras de Dios. Pero solo no en el Padre, Hijo y Espíritu. Dice la confesión, ¿verdad? Dice, ¿con cuánta frecuencia debo celebrar este sacramento de la confesión? Como digo, es la hermana que no se ha confesado, no se han confesado. Dice, la iglesia nos invita a confesarnos cada vez que sintamos necesidad de hacerlo, pero no debe pasar tanto tiempo. Tanto tiempo que sintamos la confesión como algo extraño a nuestra vida. Debe sentirse como ver a casa. A muchas personas les ayuda a confesarse con mayor frecuencia, incluso una vez al mes. Los católicos están obligados a confesar sus pecados más graves al menos una vez al año. Fíjense, eso que no nos exige tampoco ni mucho, ¿verdad? Al menos una vez al año, pero esto es, hay laicos con frecuencia, ¿ya? Pero eso, o sea, ustedes como tan pecadores somos, pero esto es personal. Los pecados mortales se deben confesar explícitamente, indicando el número y el tipo de pecado. El código canónico, ¿verdad? Para decir esa 1456. Sí, en el catecismo de la Iglesia Católica nos dice 1456, por ahí tiene también todo ello, ¿verdad? Más oscuro. Ujú. Cincuenta y seis. Mari, léelo. Gina, ¿tienes el catecismo? Ok, mira. Mientras que buscan, los que no se han confesado que son bautizados, ya pueden estar haciendo el examen de conciencia para cuando, antes de sus sacramentos, el sacerdote, el padre Boster les va a decir, ya, listo. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye a una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, e incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos.
del decálogo, pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se pueden dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón. Todos los pecados que han cometido quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote, porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Vean cómo nomás es tan importante porque nos reafirma, ¿verdad? Nos asegura, ¿verdad? Lo que es el pecado. Entonces, no tengan miedo ustedes de confesarse. No tengan miedo. Yo tengo un poquito miedo a veces. Así. Si no tengan miedo, absolutamente. Van a ver cómo se van a sentir. Si estén preparándose para sus sacramentos, háganlo con alegría y con gozo. Y siempre pensando en esa reconciliación con el Señor. Y entonces ya para terminar, entonces, miren, ¿qué es la reconciliación bíblica? Es un cambio de relación entre Dios y el hombre basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vean qué es tan importante la reconciliación. Es un cambio de relación entre Dios y el hombre basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. O sea, como por medio de Cristo, nosotros somos salvados, ¿verdad? Pero claro, tenemos que escapar. Pero como el amor más grande, Dios nos envió en su único Hijo Jesucristo. En Jesucristo todo se puede. En Jesucristo todo, realmente, todo es más hermoso, todo es hermosísimo. Todo háganlo en el nombre de Cristo. Todo háganlo en el nombre de pensando siempre en esa reconciliación, en esa unión, en agradarle, en ir aumentando, que su corazón sea allí ese sagrario, sea ese templo donde Él viva, Tenga lugar para Él, siempre para Él y para Él. Que nuestro propósito de esta vida sea para servirle a Jesús, sea para servirle a Dios. Ustedes han tomado esa decisión y eso ya es un cambio que van tomando, como dice, esa relación con Dios y esa reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. No sé si tengan alguna pregunta, algo que me inquietó, algo. Los mortales son los que van directamente en contra de los 10 mandamientos. O sea, si usted busca los 10 mandamientos que Jesús, cada uno de ellos. Como por ejemplo, pero como dice, no matarás. Todos. Y no matarás, o sea, no es todo lo que conlleva. Todo lo que lleva. Ya después, porque aquí pues no marcamos señalar, ¿verdad? Entonces, poco lo ha entendido, padre, pero le va diciendo. Señales, pues. Los mortales te llevan a la muerte del alma, te llevan a una muerte. O sea, hay que estar bien pilas, aunque todos los servidores estamos constantemente envueltos en la palabra, en la oración. El enemigo nos persigue mucho en el destierro o en la sequedad espiritual. Entonces no crean que porque nosotros estamos sirviendo ya facilito, no. El pecado mortal va entrando en este siervo está haciendo más que tú, o este ministerio está haciendo mejor, ¿verdad? Y va buscando la manera de que tú caigas en una muerte espiritual. Y de repente cuando vas a ver, ya no estás en la iglesia.
Una Entonces, lucha. es una lucha. Entonces, pues, allí es pecado mortal que va buscando la muerte espiritual y así te severa de Dios. ¿Eh? Y no querer también ser perdonado. O sea, de no reconocer que Dios te perdona. Y motivarlos que sigan esto que decidieron hacer, ya casi termina, ya va a empezar Cuaresma y eso lo hacen el sábado de gloria, ¿verdad? Yo nomás les quería compartir con un ejemplo como la salvación. Ya sabemos que Jesús ya murió por ti y por mí en la cruz. La salvación ya la tenemos ustedes, ¿verdad? Es un regalo. Hagan de cuenta que es como si ahorita les repartieran un ticket de un restaurante que te dice, mira, ya está pagada, todos nos dan un ticket, pero tú nunca vas al restaurante, ¿verdad? Entonces, así es lo mismo. La salvación ya está, pero cuando ustedes aceptan a Jesús, que ya lo están haciendo aquí, y van al sacramento de la confesión, es como cuando van, que realmente creen, ¿verdad? Que son amados por Dios, que son salvados por Dios, y que solamente quieren esa reconciliación, que solamente quieren decir, bueno, Señor, pasó 20 años, 30 años, lo que sea, pero hoy quiero cambiar quiero, porque qué te ganas que lo tengas en la mano, que el Señor haya muerto por ti y por mí, pero que nunca fuiste, pues no, si nunca fuiste al restaurante, no. Era muy bueno el restaurante, no estaba gratis, todo, pero nunca lo cambiaron. No gratis, no, o sea, no gratis. Digo, ya lo pagaron, Sí. era tú nada más tendrías que ir a cambiarlo y así por los que ya han experimentado la reconciliación, qué bueno, que falta otro sacramento, sigan trabajando, sigan haciendo, que hagan válida ese ticket para tener esa reconciliación con él y empezar la nueva vida. Gracias por esas palabras. Y antes de los anuncios finales, para los que no saben cuándo confesarse, como dijo la hermana Defis, antes de la Semana Santa o durante la Semana Santa, el sacerdote me pregunta, María Elena, de las confesiones, los que ya son bautizados, ¿ok? Los que ya son bautizados, vayan desde ahora haciendo su examen de conciencia, todos estos parámetros que el hermano Fernando, su esposa, han explicado. O sea, tomen este tema desde ahora y empiecen a dejar que el Espíritu Santo les ayude, ¿verdad? Para cuando llegue ese tiempo, ya ustedes estén listos, ya sea un día y medio, ¿verdad? Exageración, el Padre les va a dar espacio, pero tampoco un día y medio. Pero para que estén listos para entonces. Los catecúmenos, China y otra hermana Brenda que no está, no se confiesan porque en el paso del bautizo mueren a la muerte y pasan a la vida. ¿Ok? Ahí está su paso. ¿Ven? Entonces, es especial. Hoja, sí. Blanquita, ¿verdad? Qué bonito. O sea, me enchino, ¿verdad? Los siervos saben lo importante que es esto, que son testigos y gozamos juntos estas cosas. Y bueno, y de paso también les quieren hablar de su ministerio, qué día y todo eso, para que ellos sepan, para cuando tienen sus sacramentos. Bueno, pues, como saben, pues, al principio les dije que pertenecía al grupo de renovación carismática. Ahí estamos todos los lunes a las 7 de la noche, 7-9. Por aquellos que tengan esa inquietud, después de o antes, que quieran continuar, porque es un encuentro, pero es un seguimiento, ¿verdad? O también hay diferentes ministerios, ya habrá quien venga de esos ministerios. ¿Usted nunca ha ido ahí? ¿Con Iván? ¿Verdad? Sí, con Iván lo trajo a clase. Sí, con que... No, a lo mejor entonces me has visto ahí. Para que no tenga... Sí, lunes a las 7. Pero como les digo, la Iglesia Católica tiene tantos ministerios donde congregarse. Para eso digo que vienen diferentes ministerios, que ellos hagan invitación, también los demás, ¿verdad? Yo por renovación carismática, ahí estamos si gustan. Son bien unidos. Aquí está la Son bien coordinadora. unidos. Sí, pues ahorita el Señor me puso ahí. Estamos.
cuando ustedes dicen que sí, para que ustedes sigan, hay un grupo de jóvenes también, yo los martes a las 7, pareja. Eso lo hacen en inglés, el Aging Connection, ¿no? Miércoles. Con él. Creo que no. No, Usted no. venga y el día Jóvenes, pues los martes en español. Para jóvenes. ¿Jóvenes? No, son jóvenes adultos. Digo que ya como Como 18 para arriba, ¿no? Como Kevin, 17 para arriba. muchachos acá. Sí. Los jovencitos menos como de 15, 16, esos son los miércoles. Sobre todo, pues asistir a la misa, ¿verdad? A la misa. Es el banquete. Dice que a lo mejor muchos no tienen a lo mejor el sacramento de la comunión. Hagan de cuenta que es cuando al fin vamos a un restaurante, pero nomás nos dan la entrada o algún chips, pero nos quedamos con hambre. Y los hermanos separados no lo tienen. Nosotros tenemos ese cuerpo y sangre de Jesucristo para llenarnos, para saciarnos de Él cada día. Y sobre todo que se vayan enamorando de la palabra de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, que eso los vaya motivando a seguir creciendo. Que poco a poco los que les falten los 1, 2 o 3, no sé, vayan creciendo. Y después de esto, pues, que sea para la gloria del Señor, seguir invitando a más que conozcan, ¿verdad? Creciendo esta comunidad y llevando sobre todo a que conozcan a Jesús. Como los paralíticos que llevaron a sus amigos, ¿verdad? Ustedes también, Dios tiene ese propósito también para ustedes. Fíjate nomás qué maravilla. No, esa es sí la idea. Yo no tenía mis hijos bautizados, pero fue algo bien, no sé, como esta persona me ayudó a bautizarla, me trajo aquí a la iglesia, ya no se salva. Al mes murió ella. Entonces me dijo el padre, así de un ángel que pasó y no lo reconocí. Estaba el padre Ramón. Y doña Leti trajo a don Ignacio, a su esposo. todos trajéramos a alguien, ¿verdad? Qué maravilla. Sí. Esa es la obra del Señor. Isma lo trajo Iván y él ya me llamó estos días. Dice, María Elena, ¿puedo integrar a otra persona al catecismo? Y hay que pedirle permiso al sacerdote, pero desde ya también anda trayendo personas. Amén. Eso es maravilloso, ¿verdad? Eso es la obra del Señor. Cómo vayamos siendo partícipes y participando. Porque eso es para el Señor, eso es del Señor y para el Señor. Nosotros no es absolutamente nada. Nada. La obra de Él. Pues si nos quieren visitar, lunes a las 7, compartimos la palabra, un evangelio, una cita bíblica, Alabanzas. platicamos, compartimos, la persona nos pone a charla y Qué bonito. donde nos quiera visitar. Sí, ya tengo el pendiente aquí esperando el momento. Y voy a aprovechar bien rapidito para el mes de junio, vamos a tener una celebración aquí en la iglesia. La queremos hacer, va a ser como larga, una velada, a aclamar al Espíritu Santo, de 7 a 10:30. Ojalá que nos puedan acompañar. Nos va a venir una predicadora de Atlanta, que el Señor es gran instrumento. Va a estar bonita. Y la iglesia de San Felipe, como que no estamos acostumbrados, hemos hecho la visita. Porque no conocemos, no sabemos, pero El Espíritu se está Santo. trabajando para que la iglesia sepa. Va a ser el 4 de junio. Luego le voy a dar una recordadita de hermana que les avise, pero ojalá que nos puedan acompañar. De verdad es una manifestación del Espíritu Santo, a veces en don de lenguas, visiones, bien bonita. No sé si ya les hablaron de lo que era Pentecostés o les vayan a hablar, pero ahora sí que para ver, ¿verdad? Cuando viene el otro tema de su ahí viene entonces Ahí la viene, parte de 4 de junio. Ahí la misma iglesia nos va a ir llevando, ¿verdad? sí. Pues hermanos, hermanas, por mi parte, por nuestra parte, pues todo. Muchísimas gracias al Señor por invitarnos. ¿Cómo cierran? Sí, bueno, vamos a darle un aplauso al Señor y sus instrumentos. Qué lindo, vieron que les dije que ahí viene el carisma, la enseñanza viene diferente.
según los dones que el Señor enseña, ¿verdad? Y eso es bonito. Nosotros trabajamos en equipo y cada cual el Señor le da lo suyo. Entonces, ambas, yo he aprendido mucho en el día de hoy. Se me ha enchinado la piel en las cosas que he aprendido. Gracias a Dios. Y bueno, la hermana puede hacer la oración ustedes juntos, si quieren, juntos, para nosotros. Señor, te damos gracias por tu gran amor y la gran misericordia que tienes en medio del sacramento de la reconciliación. Estamos seguros que tu palabra ha caído en corazones abiertos, en tierra fértil, que van al fruto, Señor. Estamos felices por haber estado en tu palabra, compartiendo lo poquito que nos has enseñado, Señor, a nuestros hermanos. Permíteles que sigan creciendo y conociendo, que sus corazones sigan ardiendo cada día más de ti, Señor. Bendice sus familias, bendice sus trabajos. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces sus luchas. Tú conoces sus angustias que ellos traen el día de hoy. Pero también sabemos que tú sigues obrando y te vas con ellos a sus hogares, a sus matrimonios. Te damos gracias, Madre Santísima, porque sabemos que donde está tu Hijo, estás tú y siempre nos estás intercediendo. Permite, María, también y sigue orando por ellos para que llegue ese gran día que reciban sus sacramentos, que es lo que nos hace cada día hijos más de Dios, que puedan experimentar el bautismo, la comunión, la confirmación, y todo lo que a ellos les falte para ser cada día más instrumentos. Todo eso te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Pedimos la bendición al Señor para nuestras familias, los que están cerca, los que están lejos. Nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias de todo corazón. Gracias. 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 Estamos cuando... Me dejaron con una sonrisa. A ver, el papel que... Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, en el mío dice parte todavía. ¿Eso es equivocación o porque mi matrimonio no está aceptado? Para saber si lo pongo de Martínez o no. Bueno, ¿usted habló con el padre respecto a eso? Sí. ¿Qué le dijo el padre? Pues él no puede anularlo ni nada de eso. Podemos seguir casados, pero viviendo como hermanos. Ok, sí, eso es lo que le dijo el padre, tiene que hacer la obediencia en este aspecto. Acá eso de información es para saber los padrinos. Entonces no tiene, ok, nomás cuando vi a Parson, porque nunca puse Parson en nada, me confusé. Gracias de nuevo, hermano. Gracias, hermano. Dios la bendiga mucho a todos ustedes. Déjeme, como yo no estaba en la conversación con el sacerdote, espérame.